buenos días. ¿Cómo están? Bueno, como ya saben varios de la iglesia, la mayoría están en Santa Marta. No están paseando. Uno dice Santa Marta y de una vez piensa en playa, brisa, mar. Están trabajando, están sirviendo. De hecho, ayer Albeiro me escribió y creo que duraron varias horas sin señal, varios días. Donde estaban no había señal, porque estaban en una actividad. Yo conozco a Albeiro desde hace muchos años, desde que él estaba recién salido del colegio. Empezó un proceso para preparación de pastor hace muchos años y pudimos estar acompañándolo ahí. Y hace más o menos 10 años comenzamos un grupo pequeño en la casa que era de Ali, cuando vivían los Hodgins ahí. Y de ese grupo pequeño empezó la iglesia. Ahí asistían los Páez, Carlos, Katrina, asistía también Claudia, Roxana. Bueno, y así fue como nació Conviva Norte. Entonces para mí es muy especial estar acá, veo varias caras conocidas. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, a veces es tan fácil cantar y declarar una serie de cosas que muchas veces no las hacemos. Es muy fácil decir, quiero seguirte. Incluso ahora cantando esta última canción, recordaba a Pedro que le decía al Señor, mira, yo voy contigo. Hasta donde tú vayas yo voy. Y después lo negó 3 veces. Y es tan fácil, Padre, y por eso yo quiero rogarte que tú nos enseñes a dar pasos de obediencia y profundos, no simplemente declaraciones que simplemente las hacemos en un culto dominical, pero salimos a lo mismo. Señor, trae convicción a nuestro corazón para que podamos dar pasos firmes de obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana quiero compartirles un pasaje que probablemente es un poquito difícil de entender y la verdad, sí, es difícil, es complejo, pero en un proceso muy especial por el que yo he estado este año, Dios ha hablado a mi corazón y por medio de este pasaje me reveló muchas cosas bonitas. Y estamos comenzando un mes de diciembre, mes de Navidad. Muchos de nosotros usamos este mes para celebrar tiempos en familia, pero también para pasar tiempos especiales celebrando el nacimiento de Jesús. Y varios de nosotros incluso utilizamos este mes para realizar votos, compromisos al Señor. El otro año sí voy a ir a la iglesia más seguido, Señor, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a servir, voy a asistir a las reuniones de la iglesia y todo esto. Y saben que a veces, más que esa clase de compromisos, por eso es que yo no había escuchado la canción última, nunca la había escuchado, es la primera vez, pero me impactó mucho. Porque es que a veces incluso el Señor dice que más que sacrificios, más que corderos degollados, Él quiere es un corazón obediente, ¿sí? Un corazón contrito y humillado. Y esta mañana voy a hablar un poquitico de eso. Y voy a hablar de un personaje en la Biblia que a mí me fascina, y es Moisés. Y Esteban en el libro de Hechos, y no vamos a buscarlo, simplemente les voy a narrar algunas cosas. Ahora vamos a buscar un pasaje que es en el que nos vamos a encontrar. Pero Esteban, justo antes de morir, en capítulo 7 del libro de Hechos, él hace una descripción y un recuento de muchos de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y ahí en su lecho de muerte, mientras
lo estaban, o antes de que lo apedrearan, él empieza a hablar de muchas de esas historias, y una de esas historias que habla es la de Moisés, y Esteban describe la vida de Moisés en 3 segmentos de su vida. Moisés vivió 120 años, y él dice que los primeros 40 años, ¿dónde los vivió? ¿Se acuerdan? En Egipto. De los 40 a los 80 años, ¿dónde los vivió? En el desierto. Y de los 80 a los 120 años, ¿dónde los vivió? Liberando al pueblo. Y es Esteban el que nos da claridad, ¿sí? Viendo de manera global y general, echando un vistazo a la vida de Moisés, y nos da mucha claridad de cómo fue su vida. Y sí, cuando uno empieza en Éxodo capítulo 1, vemos cómo el Señor salva la vida de Moisés, porque había un decreto de que todos los niños varones iban a ser asesinados, debido a que el pueblo estaba creciendo de manera muy desordenada, y esto era una amenaza para el gobierno de Egipto, porque este pueblo estaba creciendo mucho. Y entonces ahí es cuando vemos esa historia que incluso hasta se volvió animada, y a los niños les encanta escuchar esa historia de la mamá utilizando una canastica y echándole una brea para que no le entre agua, y poniendo el bebé ahí en el río Nilo, y el bebé como va bajando por el río, y la hermanita y la mamá tal vez en la orilla echándole un vistazo de que no pase nada, de que los cocodrilos del río Nilo no se lo coman. Y cuando de una forma muy particular el bebé toma un rumbo y llega al lugar donde la princesa de Egipto se bañaba, y ella encuentra a ese bebé ahí. ¿Se hicieron esa imagen ya? Y así fue. Y vemos algo muy particular en la historia de Moisés, y es como el Señor controla cada detalle. Nada en la vida es casual. La casualidad no existe. Todo tiene un propósito de Dios. Donde tú naciste, el lugar donde naciste. He escuchado varias historias de personas que tuvieron que salir de su país para estar acá esta mañana. Eso no es casualidad. Todo tiene un propósito. Hay gente que a veces me dice, cuando me saludan o se despiden, me dice, suerte. La suerte no existe. No existe. Nada es azar, nada es suerte, nada es casual. Todo tiene un propósito. La Biblia dice que hasta la hoja que cae de un árbol está controlada por Él. Que Él conoce hasta las palabras que van a salir de nuestra boca antes de que las digamos. Y en ese proceso de omnisciencia y soberanía, el Señor ya tenía organizado ese evento, y esta mujer se encuentra ese bebé y lo cuida como su hijo. Pero hay algo muy especial, y es que ella no podía transmitirle o darle leche materna porque no lo había dado a luz. Y ahí es cuando interviene la mamá de Moisés, y de alguna forma, que no sé cómo fue, ¿sí? No sé si ella sacó una tarjeta de presentación y dice, mire, yo tengo una empresa de lactancia, ¿sí? Le ofrezco mis servicios. No tengo ni idea. Pero la mamá de Moisés terminó amamantando a ese bebé y yendo todos los días a darle comida. Y vemos a un Moisés que creció en una cultura egipcia, que era la potencia mundial, cultural, militar de la época. Pero también a una mamá transmitiendo. Ustedes saben qué produce la leche materna en los bebés. Pero además de eso, seguridad. Dios ha hecho las cosas tan especiales. Incluso los pediatras hoy en día recomiendan que le des leche materna. ¿Sí? Si el niño llora, dele leche materna. Si sigue llorando, dele leche en tarro. Y si sigue llorando, dele con el tarro. No, ellos recomiendan, los pediatras, que alimenten a su bebé
hasta donde pueda con la leche materna, porque eso le transmite nutrientes, pero también le transmite seguridad. Y vemos un Moisés creciendo en una cultura extraña, diferente, pero con una mamá que probablemente le estaba hablando del Dios Altísimo, lo estaba acompañando en ese proceso. Y sí, los primeros 3 capítulos o los primeros 2 capítulos de Éxodo describen todo ese proceso. Y vemos a un Moisés totalmente formado en las leyes, en la cultura. Pero pasó algo en la vida de Moisés. Y su mamá tal vez le había hablado que algún día iba a venir un liberador, un libertador, y iba a sacar a ese pueblo hebreo de Egipto. Y probablemente Moisés, cuando vio que él tenía esa sangre judía, esa sangre hebrea, y dice la escritura que encontró a alguien que estaba oprimiendo a un hermano de él, y él intervino y lo mató. ¿Y qué hizo con el cadáver? ¿Se acuerdan? Lo escondió. El temor nos lleva a esconder cosas, a tapar. Pero hay algo interesante en este pedazo de la historia, y esto simplemente es una introducción, ¿sí? Vamos a durar 1 hora en la introducción, 1 hora en el mensaje y 1 hora en la conclusión. No, vamos a salir rápido, les aseguro que sí. Hoy invité a mi papá a almorzar, entonces tenemos que ir a almorzar a veces Dios tiene un plan. Y sabemos, porque conocemos la historia, que el plan para Moisés era libertad. Pero a veces nosotros queremos acelerar el proceso, porque somos cultura de microondas y queremos todo rápido. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y ahora estamos viendo a un Moisés asesino, escondiendo un cadáver. Y eso le generó muchos problemas hasta el punto de que alguien que lo vio, que se dio cuenta de lo que él había hecho, lo confrontó. Y le dice, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Lo mismo que hiciste con el otro? Y toda esa vida de éxito, toda esa vida con un futuro prominente, toda esa vida que había tenido criado en la potencia mundial, en el hogar con más influencia de todo el país, se echó a perder. Por hacer las cosas a su manera. ¿Y qué tiene que hacer Moisés ahora? ¿Cómo? Huir. Que esa es otra de las cosas que hacemos cuando no hacemos las cosas bien. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, huyeron. Y eso es lo que hacemos por lo general. No enfrentamos, huimos. Y él se fue. La primera etapa de sus 40 años pasó. Y empezó la segunda etapa. ¿En dónde? En el desierto. ¿Saben? El desierto es la mejor universidad por la que podemos pasar. Moisés pasó por las mejores universidades de Egipto. Pero donde verdaderamente va a aprender es en esta etapa de 40 años. En el desierto. La historia es muy bonita, muy especial. Él está en el desierto y encuentra a su esposa, que es su futura esposa, con unas ovejas y termina involucrado con ella. Su suegro se llamaba Jetro, pero él terminó criando ovejas, o sea, se preparó en la universidad. Tenía todos los conocimientos militares, culturales, de pronto de ingeniería, porque esta era una cultura muy rica. Hicieron unas pirámides gigantescas que nadie sabe al fin cómo las hicieron.
Eran los mejores ingenieros, arquitectos, lo que ustedes quieran. Era la cultura más rica. Y termina este tipo pastoreando unas ovejas. Yo imagino que Moisés llegaba al centro comercial Santa Fe de la época, ¿sí? Y una chica le ofrecía una tarjeta de crédito y le decían, ¿y usted a qué se dedica? Y Moisés decía, yo soy pastor. Ah, bueno, tú tienes ovejas. Dice, no, son de mi suegro. Ni siquiera tenía ovejas, eran del suegro. Después de estar en las mejores universidades, ahora vemos a un Moisés pateando piedras en el desierto. Pero es el mejor lugar para crecer. El desierto es el lugar donde Dios habla. La soledad, la crisis, el dolor que produce el desierto es el lugar donde Dios más nos hace crecer. Y es ahí donde se le aparece el Señor en una zarza. Le dice que se quite su calzado porque ese lugar donde está es santo. Y le habla. Y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Y 40 años antes, él era el don Moisés. El que tenía toda la capacidad, todo el poder, todas las ganas, toda la salud. Era ese joven impetuoso que decía, yo puedo sin mis papás. Yo solito lo hago. Y ahora vemos a un Moisés lleno de dudas. ¿Qué es lo primero que dice Moisés cuando el Señor empieza a darle la misión y el plan que tenía? Que no estaba listo, que yo no puedo hablar bien. Pero Dios, yo cómo voy a... Y el Señor le dice, no, mira, primero tu presencia va a ir contigo, mi presencia va a ir contigo. Segundo, tu hermano va a ir contigo y él va a hablar por ti. Y tercero, te voy a entregar un palo. ¿Un palo? Sí, con ese palo vas a lograr vencer a todo el ejército de miles. Y pues, ¿quién más que Moisés no conocía el ejército? Si se crió con ellos, tal vez estuvo enfrente de ellos. Él conocía que era Egipto. Y se llenó de dudas. Hasta que al final él no tuvo más opción. Eso es como cuando uno discute con la esposa. Al final ella siempre termina teniendo la razón. ¿No es cierto, señores? Y es mejor que no discutan de eso. Y lo mismo pasa con Dios. No discutas con Él, porque Él termina teniendo siempre la razón. Vamos a leer capítulo 4 un momentico, versículo 8. No, versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y entonces algo que haya comenzado ayer, y entonces es algo que no haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, dijo el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, versículo 13, te ruego que me envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras.
y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. La presencia de Dios, la compañía de Aarón y el palo. Con eso Dios convenció a Moisés. Y miren lo que hace Moisés. Versículo 18. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro, y al llegar le dijo: debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, y voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto, y en la mano llevaba ¿qué? La vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Entonces Dios prepara a Moisés, le da instrucciones, le dice: listo, ya estás equipado, mi presencia va a ir contigo, Aarón va a ir contigo por si tiene que hablar y poner la cara, la vara va a ir contigo por si tiene que dar una señal de poder. Ya estamos listos, Moisés. Moisés se va para donde el suegro, le dice: me voy, agarra sus chinos, su esposa, enjalma el burro y arranca. Fue un proceso difícil convencerlo, porque Moisés estaba ahora siendo una persona muy insegura. Pero versículo 24 dice: ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Wow, este es el tema del sermón hoy. Mi primera impresión es: Dios, ¿tú qué estás haciendo después de que costó tanto trabajo convencer a Moisés y ahora lo quieres matar? ¿No se preguntan ustedes lo mismo? Y dice que ya iban en camino, estaban en la frontera entre Madián, entre el desierto y Egipto, están a punto de cruzar, y como en una posada, que es lo que llamamos como un hotel de carretera, sale Dios, el Señor sale a su encuentro. No me pregunten de qué forma. Lo que sabemos es que el Señor salió y se encontró con él y dice que quería matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Hay un detalle acá. Y vuelvo y les digo, este es un pasaje complicado de entender. Pero el Señor a mí me mostró algo cuando escuché una charla y cuando empecé a estudiar sobre esto. Y tiene que ver con obediencia. Ya Moisés estaba listo para hacer el trabajo. Tenía todas las buenas intenciones. Pero Moisés no había hecho algo que todos los judíos hacían los primeros 8 días en que sus hijos, después de que sus hijos habían nacido, y era circuncidar a su hijo. Y estamos hablando ya de un adolescente, al parecer. Y no lo había hecho. No había obedecido en algo tan importante. O sea, Moisés, ¿cómo iba a liberar a millones de judíos del pueblo de Egipto cuando no había obedecido y dado ejemplo en algo tan chiquito? Es más, ¿quién termina haciendo el trabajo?
porque eso demuestra también una crisis de liderazgo en la que está el hombre. Y a veces nuestras esposas son las que terminan haciendo. Mire, muchos padres de familia no vienen a las iglesias porque piensan que esto es para mujeres y para niños. Y no dan el ejemplo. Por eso me encanta ver familias. Por eso me encanta preguntarle a Alejandro, a Luis, a Moisés, y tu esposa y tus hijos. Me encanta ver eso. Porque tú, esposo, tú, hombre, estás llamado a ser ejemplo en tu casa y no dejar esa responsabilidad a las mujeres. Y no es machismo, por el contrario. Creo que esa actitud de que esto es para mujeres y niños sí es machista. Y Moisés no había hecho el trabajo básico y ya estaba a punto de cruzar la frontera y quería llegar con su palo y encontrarse con Aarón y hablar de la presencia de Dios y de que los van a liberar. Y Dios dijo, no, espérese un momentico, Moisés. Aquí tenemos que arreglar algo antes. Imagínense esa escena ahí no hay anestesia. Es más, ¿qué clase de cuchillo era? Uy, a mí ya me está dando como cosita. ¿Qué clase de cuchillo era? Léanlo. Un pedernal. ¿Qué es un pedernal? Una piedra con filo. O sea, ¿qué asepsia va a tener eso? Y vemos a una mujer empoderada y tal vez frustrada, haciendo el trabajo que tenía que haber hecho su esposo hace 10, 12 años atrás. Y vemos a un hijo gritando y gimiendo de dolor, porque esto pudo haber sido muy doloroso. Una imagen desgarradora, con mucha sangre, gritos, crisis, simplemente por un hombre que no hizo el trabajo cuando tenía que haberlo hecho. Y es que a veces omitimos detalles y decimos, es un prepucio, es algo mínimo. Ese prepucio, y es una conversación incómoda, estamos hablando de prepucios en la iglesia. Ese prepucio estaba generando que Moisés no pudiera entrar a hacer su misión. ¿Cuál es tu prepucio? ¿Cuál es tu pedacito de carne chiquitico que no quieres entregar? Y que para nosotros es muy fácil en un mes como este de diciembre hacer votos, compromisos, pero Dios está esperando algo más pequeño. ¿Será que Dios está esperando que tú pidas perdón a alguien? Tal vez ese es tu prepucio. Que pagues una deuda, que hagas una llamada. Esto realmente es importante. Porque a veces descuidamos detalles pequeños. Papá, perdóneme porque yo no le he dado el tiempo que necesito darle. De hecho, por eso lo invité hoy a almorzar. Porque este año ha sido tan loco que he estado en tantas cosas
que mi relación con Él se descuidó. Y esto no estaba planeado. El almuerzo es una excusa realmente, porque Dios me ha venido, y cuando Albeiro me pidió que enseñara, les voy a confesar algo, yo no, toda la semana me ha llamado y ya tienes el mensaje listo para que lo mandes para que puedan tipear y todo eso. No lo quise hacer así, porque venía meditando sobre esto y yo simplemente quería que fuera algo que el Señor dirigiera. Tampoco estoy improvisando. He venido meditando en esto toda la semana. Y yo vengo de Fusa, que yo vivo en Fusa, Gasugá. Y llegué el viernes. Y pues ayer llamé a mi papá para ver si nos veíamos ayer, pero él estaba con otras cosas y no pudimos. Entonces le dije, pues veámonos el domingo. Porque ese es mi prepucio en este momento. Mi pedacito de carne. ¿Entienden el concepto? Pequeños detalles que guardamos. Esa conversación de calidad con tu esposa. Y esposa, de vez en cuando es bueno decirle a tu esposo que lo admiras. A pesar de que la haya embarrado tanto. Pero son detallitos que dejamos guardaditos. Quiero que pienses en cuál es tu prepucio, tu pedacito de carne. Piénsalo. Eso que no has obedecido. Tal vez tú dices, no, eso es para adultos, yo estoy muy jovencito o muy jovencita para pensar en eso. No lo creas. Tal vez tienes una lucha con alguna adicción, pornografía. Y saben, nosotros somos expertos en maquillar las cosas. La pornografía no es mala, porque pues yo no estoy físicamente con alguien. Yo no le estoy siendo infiel a mi esposa por consumir pornografía. Mentira. Mentira. La marihuana no es mala, es medicinal. Eso te ayuda para el dolor, la jaqueca, los dolores de cabeza intensos. Mire, yo trabajo con jóvenes desde hace mucho tiempo. Y estas conversaciones son el pan de cada día. Mentira. Cualquier cosa que te genere una adicción ya es un problema. Y tal vez ese es tu pedacito de carne, tu prepucio. Después de eso, versículo 26, el Señor se apartó de Moisés. Entonces aparentemente este sí era el problema. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Y ahí termina el capítulo 4 y empieza el capítulo 5 y ya Moisés está haciendo el trabajo. Antes que le hagas votos al Señor, antes que cantes una canción como la que cantamos ahora, analiza qué detalle menor tienes que empezar a trabajar para dar el siguiente paso. Analiza, ¿qué paso chiquitico? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a que queremos recibir la bendición con buenas intenciones.
Y no. La bendición viene después de la obediencia. Necesitas obedecer al Señor y Moisés no lo estaba haciendo. ¿Ya identificaste tu prepucio? ¿Tu pedacito de carne? Ahora analiza. ¿Qué puedes hacer con eso? Hay pasos que necesitas dar. Miren, Moisés, y no tengo, me toca recordar, yo soy muy malo recordando. Deuteronomio capítulo 34, versículo 16, versículo 10. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. La versión Reina Valera dice con quien Moisés, o a quien Moisés había visto a Dios como cara a cara. Y estamos hablando de un hombre que no había hecho el trabajo, que su mujer tuvo que hacerlo, que Dios lo iba a matar. ¿Saben qué pasaba si Dios mataba a Moisés? ¿Qué? ¿Cómo? Y si se acababa el plan de liberación, se acababa el plan de redención. Porque sí, porque de ahí salió Jesús. Muchos años después. O sea, estamos hablando de que esto es una bolita de nieve. Tú no te imaginas esa desobediencia que puede generar en un futuro. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y después no lo puedes controlar. Ayer ustedes conocieron al pastor José Rodríguez y a Rosita. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes lo conocieron? Él falleció. Ayer yo estuve enseñando, predicando en el sepelio de él. Y su hijo contaba la historia de cómo en un momento de su vida, después de él conocer a Dios, volvió atrás. Volvió al licor, a muchas cosas. Y en medio de su borrachera, un día iba en un bus y el bus se varó y él se bajó borracho y encontró un ruido que había en un lugar. Y tal vez él pensó, dijo, esto es fiesta. Y se metió a ese lugar y era una iglesia. Y sí, había fiesta. Y ahí volvió a los pies del Señor. Pero si él hubiera seguido en ese camino, tal vez sus hijos no hubieran conocido. ¿Sí me hago entender? Desobediencia. Y este hombre, pecador como tú, como yo, desobediente como tú, como yo, necio como tú, como yo, dice que no se levantó a alguien como él, que conociera a Dios cara a cara y tuviera un trato directo con él. O sea, se puede. Esto no se trata de buenas intenciones. Esto no se trata de ponerse la mejor pinta para ir el domingo a la iglesia y traer la Biblia abajo del brazo. Esto se trata de dar pasos de obediencia. De eso que tienes guardado allá en el fondo, que tal vez solo lo sabes tú y él, pero que es importante que lo saques porque eso va a oler feo. Eso es como cuando el perrito se hace popó en la sala y lo que hacemos es levantar el tapete y meter ahí al bollito y ya no se ve, pero huele. Y si no limpias, hiede. Y si sigue así, se pudre el tapete. Tienes que limpiar, echarle cloro.
no taparlo. Te invito a que empieces a dar pasos pequeñitos, como invitar al papá a almorzar. No era un servicio de Navidad propiamente, de introducción a la Navidad, pero creo que nos hace falta recordar eso en este momento. Cuando estamos hablando de votos, regalos, cuando estamos hablando de recordar lo que hizo Dios al hacerse hombre y venir por nosotros, ojo, todo eso puede tapar eso que está realmente ahí, que necesita arreglarse. Esos son distractores. Distractores de lo que necesitas hacer realmente tú. Me acompañan en un momento de oración y le voy a pedir a Loida que si porfa nos acompañas y cantamos esta última canción, pero antes oremos. Bueno, papá, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces nuestros pedacitos de carne, nuestros prepucios y lo que nos cuesta atender. Incluso, ¿sabes, Señor? Creo que a veces nos acostumbramos a vivir así, a aparentar algo que no somos. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí sentadas en estas sillas y por los que están viendo a través de la transmisión, Señor, que tú por medio de tu Espíritu, que convence de pecado según tu palabra, que tú nos ayudes a dar pasos. Pasos como los que dio Séfora, dolorosos, pero muy valiosos y eficaces. Te necesitamos, Señor. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a simplemente ir más allá y no tener solo buenas intenciones, sino obedecerte de corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cantamos? Y canten pensando. Dios quiere más que simplemente buenas intenciones. Gracias, Leila. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Mires en lo profundo de cada uno de nosotros y darnos la convicción de dar este paso. Tal vez tú llegaste aquí esta mañana y a raíz de esto que hemos hablado y enseñado, tú dices, yo quiero que ore por mí. Yo necesito dar pasos, pero esto me da miedo, estoy confundido, yo quiero que ore por mí. Quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Alguien más? Papá, tú conoces las manos levantadas y tú sabes qué es lo que están pidiendo cada uno. No sé qué es, tú sí. Te pido que nos des la capacidad, Señor, tu Espíritu Santo obrando en cada uno. Padre, que a cada uno de los que hemos levantado la mano, que les da capacidad, Señor, las fuerzas, la voluntad, el poder, el conocimiento, la dirección para salir de aquí y dar esos pasos que necesitamos. Ahora tal vez tú llegaste acá y no tienes esa concepción porque no tienes a Jesús en tu corazón. Si hay alguien que llegó en esa condición, puedes buscar alguno de los que está manejando los equipos, a Loida, a mí, y podemos explicarte qué necesitas hacer para tener esta relación. Y te explicamos con Biblia en mano y de una manera detallada qué necesitas hacer. No es repetir una oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias. Y gracias por tu palabra que nos convence, Señor. Dices que es como una espada que penetra hasta las coyunturas. Y te pido que así sea esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermano.